Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria. Hoy en formato video podcast, una novedad que introducimos hoy, en el que analizamos la actualidad de las tecnologías descentralizadas con los principales expertos del ecosistema. Hoy nos acompaña Jorge Soriano, que lo tengo aquí a mi derecha. Es el CEO de Cryptan. Gracias por venir de Valencia. Gracias por invitarme. Es un gusto tenerte aquí. Vamos a intentar un poco responder la pregunta que muchos miembros de la comunidad nos suelen preguntar en los últimos meses. Ha comenzado la primavera cripto. Esperamos que así sea, ¿no? Y la verdad que darte una gran bienvenida. No, gracias a vosotros por invitarme. Vamos, más a gusto no puedo estar, con más ganas y de poder hablar aquí de cualquier tema y de charlar contigo, que sabes que tengo relación. O sea que el placer es mío. Muy bien, pues nada, comenzamos un poquito las preguntas. Va a ser distendido, obviamente, como es nuestro estilo en este podcast. Y lo que sí que me gustaría es pedirte un poco que nos cuentes un poco tu camino, un poco de tu bio, de dónde vienes, qué te trae a este mundo, a este ecosistema tan interesante. Pero tú lo cuentas muy bien porque ya te he escuchado alguna vez. Entonces, y además que me encanta tu profesión, que aparte de dirigir una compañía súper chula, pues eres arquitecto. Es que eso es una cosa que a mí, en lo personal, me encanta. Así que cuéntanos un poco esa combinación. Soy arquitecto de papel, porque luego es verdad que yo cuando acabé la carrera me dediqué más al mundo creativo, que es a mí lo que me apasiona. A mí me apasiona las personas, me apasionan los negocios, me apasiona la tecnología y la arquitectura, pues esa parte creativa. Y al final, como que todo estaba muy segmentado, ¿no? No había nada que lo relacionase. Y donde yo trabajé, pues es un estudio creativo donde mezclaba esas cosas. Entonces, pues hacíamos cosas como pensar por dónde tiene que entrar la gente a un restaurante. Entra por la cocina, como la experiencia, ¿no? Que se habla mucho ahora de experiencia y todo el mundo está cambiando el modelo. De hecho, ayer oía un podcast que hablaba de que Toys R Us se ha reinventado después de estar a punto de quebrar con experiencia, no vende productos, o sea, pero lo viene a través de una experiencia de los niños dentro del sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco es lo que hacíamos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que a mí la carrera me dio muchas cosas que ahora plasmo de alguna forma en Cryptan, ¿no? Y por eso creo que somos un poco diferentes en cuanto a esa forma de hacer las cosas, esa forma de ver cripto, ¿no? Y como tú decías, pues sí, soy arquitecto y estuve en el mundo creativo durante 6 años en toda esta línea. Y hubo un día que, pues por suerte o por desgracia, conocí a una persona que también era creativa, que además desarrollador, este tipo de personas inteligentes además no poder, que ves que tienen un aura de conocimiento que se te escapa por todos lados y que enseguida lo hueles. Y me empezó a hablar de Bitcoin, me empezó a hablar de Ethereum, esto fue en 2015, hablar de blockchain y yo literalmente no entendí, siempre lo digo, es que no entendí nada, no va a pasar en la vida esto, porque hay veces que entiendes más o menos y algo pillas, ¿no? Pues esta vez no pillé nada. Y para mí fue un poco de hacer la suma, de decir, oye, este tío es muy inteligente, me ha hablado que no entendió nada, aquí huele a que algo me estoy perdiendo, ¿no? Y decidí empezar a meterme en el rabbit hole. Claro, una compañía que bueno, ha ido creciendo paulatinamente, progresivamente, en España, pero también ha tenido una expansión en Latinoamérica, en México concretamente, pero ya nos contarás un poquito más. Y ahora vive un momento bastante bueno porque ha recibido una ronda interesante de financiación. Cuéntanos un poco el momentum de la compañía. Sí, bueno, se juntan muchas cosas, ¿no? Yo creo que se juntan que tener una startup es muy complicado, sacarla adelante es muy duro y al final cuando por fin consigues, ¿no? Bueno, el caso de que se cierre la ronda de financiación es algo, es un hito en toda startup porque al final pues las startups no suelen ser rentables desde el principio y al final tienen que ir un camino porque pues innovan mucho en sectores que la gente todavía no ha adoptado y efectivamente en julio cerramos una ronda que anunciamos en septiembre, si no recuerdo mal, sí, de 3.5 millones, donde entró gente súper guay, súper potente, ¿no? Que cree mucho en el proyecto, que nos está ayudando un montón, más los que ya teníamos, que también pues que se involucra mucho, y se junta un poco pues con el fin de lo que decías antes, no sé si la llegada de la primavera, el fin del invierno, pero desde luego ya se respira algo diferente, ¿no? Con lo cual sí, es un buen momento. Hemos vivido un tiempo bastante pesimista, ¿no? Y probablemente ahora
sí que hay razones para creer que esto va para arriba. También yo creo que relacionado con el entorno de volatilidad e incertidumbre que existe en el mundo en general, la fragmentación o la desglobalización y este tipo de situaciones tan desagradables, en otro orden de cosas, pues hace que la gente busque refugio, ¿no? Sí. En determinados activos y diversificar cartera, neutralizar la inflación, que también está rampante, con lo cual yo creo que eso el momento acompaña. Tienes buenos inversores, tienes gente ahí muy, muy potente, Tengo gente buena. grandes hombres de empresa, que probablemente están en otro momento de sus vidas y también buscan pues apoyar negocios de estas características. Supongo que ese es el punto. Sí. Y creer en un emprendedor que tiene los cimientos bien plantados. Yo creo que, y a mí, o sea, esto siempre lo cuento como anécdota, ¿no? Y ahora volveré a otra cosa que has comentado antes del momento en el que estamos, ¿no? Yo tengo un inversor que resumiendo, me metió dinero cuando conté mi historia con mi mujer. Yo donde trabajaba antes entré como becario y mi mujer era la socia, ¿no? Claro. Y acabó casándose conmigo después de yo 5 años pico y pala, ¿no? Entonces, convincente. este inversor dijo, oye, si este ha estado 5 años ahí picando pala, pues este es de los que hasta que no lo consigue no para, con lo cual no sé qué haces, pero quiero invertir en tu empresa, ¿no? Y yo me considero una persona así, ¿no? Yo creo que al final hoy me preguntaban, oye, ¿cuál es la salsa secreta del éxito en un emprendedor? Yo creo que hasta ahora pues me considero una persona exitosa. De dónde vengo, creo que todavía nos queda mucho recorrido, pero creo que donde estamos, oye, hemos conseguido muchas cosas. Y creo que ha sido por la constancia y el sacrificio, o sea, no hay otra. Seguir hasta que llegue un día que lo consigues, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que eso lo ven los inversores. Se nota, ¿no? Cuando pasan tiempo con nosotros, sí, y nos conocen y ven al equipo, y yo creo que eso es algo que se respira y que tenemos muy metido dentro. Yo creo que esto lo traigo de la arquitectura, Sí. porque al final de la arquitectura es una carrera que es muy sacrificada, es de muchas horas, muchas otras, ¿no? Pero al final la arquitectura también. Sí. Y sobre lo que decías del momento, hoy leía también un artículo que hablaba de que en el sur de Europa, o principalmente en Europa, ¿dónde tiene la gente las inversiones, ¿no? Y la gran mayoría la tiene en liquidez o en depósitos. Es decir, ¿dónde va a ir luego esto, no? ¿Qué va a pasar? Esa incertidumbre que tú decías, ¿no? Entonces hay que ver si esto va a entrar toda esa liquidez a cripto en algún momento, si la parte de ETF de BlackRock, que yo creo que abrirá las puertas de todos los demás, porque se comenta que van a salir todos a la vez, que tiene todo el sentido, que no vaya uno que vaya antes que los demás, pues va a arrastrar mucha liquidez hacia el ecosistema. Efectivamente. Hablando un poco y ya haciendo foco en España, concretamente, que tienes la mayor base de clientes, pero de acuerdo con unos datos que tengo por aquí en mi chuleta, una encuesta realizada por Statista Global, en España un 16% de los entrevistados afirmó tener criptomonedas en el año 22 frente al 10% en la misma métrica en el año 19. Hay un incremento importante. Entonces, pues un poco cómo valoras la adopción en España, comparado igual con otros países, si hay diferencias por regiones, probablemente rural, urbano puede marcar una gran diferencia, y un poco en términos de persona, ¿cuál es vuestro inversor tipo? Yo creo que no hay, creo que un 16% es muy optimista, creo Quizás sea menos. Creo que hay bastante menos. Me da un poco de miedo que... Yo empecé en cripto en 2015 y pasé por una fase especulativa de lo que pensé, pues aquí puedo ganar mucho dinero, no tengo ni idea, pero aquí puedo hacer un por 10, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, pues fui profundizando un poco más, lo que me llevó cerca de 3 años y al final me di cuenta de que esto no paga ganar dinero, ¿no? Esto tiene otra serie de ventajas potenciales, etcétera, que no solamente la parte especulativa, que no la critico, que me parece muy bien, ¿no? Y entonces yo creo que el problema o el miedo que me da esa adopción es que no sé cuánto lo hace por especulación o lo hace siendo consciente de dónde está poniendo el dinero, ¿no? Porque yo tengo mucha gente a mi alrededor que me pregunta, oye, ¿cuál es la siguiente cripto que hace un %? Yeah. No me digas lo que hace, solo dime cuál es, que quiero poner ahí, quiero retirarme, ¿no? Esto yo siento chafar en las navidades a la gente, esto no suele pasar, ¿no? Y hay gente que le ha pasado, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, dentro de esa cantidad de gente, me da miedo que a veces que nos vengamos un poco arriba pensando que hay mucha adopción cuando esa puede ser un arma de doble filo. Porque si se contagia mucho, lo mismo que sube rápido es gente que es de manos flojas, ¿no? Sí. Vende rápido, entonces no es gente que cree en esto, no es la network effect que tiene Bitcoin o que tiene ETH a determinado momento de entrada, y creo que eso pues puede ser peligroso. Y respecto a lo que decías de la audiencia, en nuestro caso en Cryptan, evidentemente es 80% español,
Sí. Tenemos nuestro usuario, mayor base de usuarios está entre 35 y 55 años, que es algo que la gente Es un suele bracket sorprender. ancho. Y sobre todo porque es más adulto. Hay mucha gente que se piensa que la parte de cripto es más joven, ¿no? Chavales de Sí, 20. chavales, NFTs, Crypto Bros, ¿no? Un poco que... Pero realmente tenemos gente, pues con la mediana de ticket de los usuarios es 4.500 euros, que es una cantidad bastante alta en comparación a otras empresas o tickets de empresas de inversión en España, que suele ser bastante más bajo, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos ir a, yo digo, esto va a sonar mal, pero más calidad en cuanto a calidad para criptan de usuario versus cantidad, ¿no? Yo no quiero tener millones de usuarios que pongan muy poquito, prefiero un servicio un poco como más a gente de un nivel un poco más alto, ¿no? Que quiere otro tipo de cosas, no quiere irse a pegar el pelotazo, quiere cosas más seguras, quiere cosas que funcionen muy bien, que estén reguladas, que estén aseguradas, ¿no? Y un poco vamos a ese nicho. Tenemos el 82% creo que son hombres, el resto mujeres. Uh-huh. Y a nivel de geografía, pues yo creo que coincido con lo que dices tú, más medio la ciudad, ¿no? Que medio rural, Madrid, Barcelona. Núcleos urbanos sí, importantes. más importantes, sí. Muy interesante. Comentemos un poco acerca de la parte más de conocimiento, ¿no? La parte más educacional que tiene la plataforma, porque yo creo que eso es clave. Hemos visto otros proveedores de servicios cripto pues, que también han abierto estas academias, universidades, el darle un poquito el conocimiento a las personas, ¿no? Se hizo un estudio, CNMV en el año 22, pues arrojó un dato interesante, ¿no? Es que si bien el 75% de las personas declaraba haber oído hablar sobre las criptos, lo cierto es que solo un 8% reconocían tener unos conocimientos suficientes y bastantes para poder lanzarse una inversión de estas características. Y el 40% de los mismos carecía de conocimientos o reconocía sus carencias regulatorias, de lo que tiene que ver con más las normas que aplican a la protección del inversor. Yo creo que ahí es clave, en vuestro caso, el darle un poco los conocimientos. Yo, que soy usuario de vuestra plataforma, pues ahí cada vez que entras, pues te lo explica muy bien, ¿no? Esa parte de democratización / educación es uno de los pilares fundamentales de Cryptan. Sí, yo creo sobre todo que, o sea, al final democratizar es algo que muchas empresas usamos, ¿no? Sí, pero es al un final, buzzword. sí, pero yo creo que es hacer fácil algo que es complicado, ¿no? Yo creo que lo principal es entender que tiene sus fases. Sí. Y que esto no pasa de 0 a 100, es imposible. O sea, aquí hay que hacer una transición que va a llevar tiempo y que cada uno va a necesitar una serie de pasos o de checks, ¿no? Yo al final creo que vivimos en un mundo en el que tenemos poco tiempo para dedicarle a leer artículos o formas que aquellas personas más curiosas lo hacen, pero que hay que entender y respetar y esto es, hay que, bueno, pues saber que esto es una realidad. La gente no tiene tiempo para ponerse a estudiar cripto, blockchain, Bitcoin, ETH, lo que sea, ¿no? Y yo creo que al final es, bueno, pues hay que romper esa barrera de entrada, ¿no? A mí lo que me gusta es, por lo menos, más que formar, me gusta informar. Por lo menos al principio, ¿no? El despertarte el interés. La gente, en aquellas cosas que no comprende, no le interesan. Entonces, si yo de repente te empiezo a hablar del algoritmo, del proof of work, de cómo está funcionando la minería, el hash rate, tú automáticamente no tienes interés. Los Merkle Trees o... Si de repente te hablo de cosas que tú puedes llegar a entender porque son más cercanas, bueno, puedes perder un poco de interés, ¿no? Y un poquito más, y un poquito más. Y entonces, una vez ya tengas el interés, hayas dado igual tus primeros pasos de forma muy fácil, sí que tienes incentivo a poder entender y formarte un poco más, ¿no? Pero es muy complicado que yo a alguien le pueda intentar forzar a, oye, fórmate, entiéndelo, porque hay mucha gente que no... Yo me tiré 3 años para sacar mi propia conclusión de todo esto, que hay gente que me hará mucho más tiempo porque yo tenía 0 conocimientos de finanzas, de economía, de nada, ¿no? Pero al final creo que esto es como mandar un email. Tú no sabes cómo funciona por detrás del email. Nada, tú lo envías. A la gente no le interesa demasiado, ¿no? Salvo a los muy cafeteros, ¿no? A la gente que verdaderamente quiere entender por dónde pasa el proceso, ¿no? Pero no, de tu base de clientes, efectivamente, ahí la democratización es uno de los puntales, ¿no? Y todo esto lo habéis ido consiguiendo en un entorno alegal. Es decir, a la hora de proveer un servicio, pues sí que existen una serie de requisitos o han existido, como formar parte de un registro, el dar un poco una serie de información al regulador del mercado. La gente se figuraba un poco cómo tenía que hacer la fiscalidad también, habéis ayudado también en ese aspecto. Pero ahora con la llegada de MiCA, la Markets in Crypto Assets,
que llega el año que viene, el 24, pues ahora yo creo que, vamos, la valoración del mercado, y me aventuro a decir que es que de ese entorno legal se pasa a un entorno ya legal, en el que los VASPs o los Virtual Asset Service Providers se convierten en CASP en esta nueva licencia, y entiendo que esto va a ser un respaldo importante para la industria que también que tú representas. Totalmente. ¿Cuál es tu valoración? A ver, nosotros hemos ido a la guerra contra chinas. Claro. Porque no teníamos ningún tipo de título que poner en la web y decir, oye, yo cumplo aunque lo esté cumpliendo. Al final aquí da igual que lo hagas, si no tienes como el check o la validación, pues no vale nada, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces con abrir cuentas de bancos, con que los bancos donde nosotros recibíamos el depósito de nuestros clientes le decían a los propios clientes que éramos una estafa. Entonces, claro, esto cuando al final ya bastante tienes con tu negocio, como para encima estar peleando con todo lo que hay alrededor, ¿no? Uh-huh. Y para mí la regulación, pues ya no es una cuestión de percepción, es una estafa o no. Oye, es que cumple con todo lo que hay que cumplir, con lo cual ya no tengo nada que decir y ya puedo ir por un camino mucho más fácil, porque a nosotros desde el minuto 1 tomamos la decisión de decir, oye, vamos por el lado compliant o por el lado ¿no? un poco más alma libre, pues decimos ir por ese. Y ha conllevado muchos recursos, muchos gastos, muchas cosas que no sabíamos, que al final yo ahora miro para atrás y digo, es que si quisiese empezar desde cero tendría que levantar una cantidad de capital inicial enorme a día de hoy para poder hacerlo. Que para mí es bueno porque es una barrera de entrada ahora, pero me parece que es algo que frena un poco la innovación también de muchas cosas, ¿no? Es un journey, ¿no? Es un camino que se emprende y que desde luego yo creo que esta regulación pues viene a normalizar. Sí, totalmente. Y un poco el sentimiento generalizado de la industria es este, ¿no? Yo creo que hay mucha gente pendiente de esa, o sea, esperando esa regulación. Cuando la miras bien y te la lees, que es larga, son 500 hojas, muchos recitales, y considerando que ahora se están bajando a detalle la normativa de segundo nivel y que Alastria precisamente está participando en ese proceso con la Comisión Europea, pues ves un poco que se ha dado prioridad a otras expresiones de dinero, ¿no? O sea, las stablecoins son de mucho interés y también de mucha preocupación para los reguladores. Y no se cita abiertamente o explícitamente las criptos como tales, pero sí que pone un montón de provisiones para poder ofrecer un servicio a operadores como vosotros, ¿no? Activos, sí. Y sobre todo va en la línea, yo creo, de los oyentes que también les interesan estos temas, aunque ya han tenido algún podcast al respecto, pues tiene que ver con procedimientos de segregación de fondos, la cuenta de clientes, no la mezcles con la cuenta de la casa, tienes que tener unos procedimientos de gestión del riesgo adecuados, una liquidez suficiente, unos proveedores de liquidez que sean también reconocido prestigio y hacer disclosure de los mismos. O sea, yo creo que camina hacia un entorno de servicios financieros. Sí. Al final esto es un activo, una clase de activo, una asset class, y así se va a comportar. Pero es que eso que dices nosotros lo llevamos haciendo un montón de tiempo. Claro, lo que es que ha habido quiebras, ¿no? Y la quiebra de FTX ha hecho mucho daño a la industria. Muchísimo. Y un poco lo que ha intentado, yo creo, la regulación en Europa es que no se repita aquí una situación de esas características, que siempre decimos que tiene que ver con, se está investigando y esto está mirándose, pero tiene pinta, presuntamente, de que se retiraban fondos y de que había situaciones de corrupción que no tienen nada que ver con cripto, tienen que ver con las falencias de management que parecen bastante evidente. Desde tu punto de vista, ¿qué hemos aprendido de esto? Ya lo estamos esbozando, pero si hay alguna lección no solo de FTX, de algunos productos mal configurados y para dar confort también al ecosistema, si hay alguna lección aprendida, más allá de la que tiene que tomar un empresario, que es honesto y que hace sus cosas, pero sí, yo creo que hay lecciones aprendidas ahí. A ver, yo creo que hay muchas lecciones aprendidas. Tengo bastante comprobado que la memoria del ser humano es bastante corta. Es corta, ¿no? Y a mí me pasa, ¿no? A veces que el FOMO, ¿no? El miedo a perder el tren. Se me mete a mí, pues que estoy todo el día aquí en cripto leyendo, mirando para arriba, para abajo. ¿Cómo no se le va a meter en el cuerpo a alguien que esto le llega de primeras y parece un caramelo, ¿no? Esto ha multiplicado por eso hay que ponerle todos estos contrafuertes, ¿no? Efectivamente. Jurídicos. Y yo creo que quiero pensar que no, porque ha habido una limpieza muy importante de actores o de
jugadores, ¿no? En el pasado. Otros, pues por la mala suerte de tomar la decisión de juntarse a este mal actor y al final te ha arrastrado, que yo lo digo, nosotros hemos esquivado balas por todos lados, de estar a punto de hacer acuerdos con empresas que en su momento pues tenían 12 billions bajo gestión, o sea, empresas muy sólidas, ¿no? Y muy solventes, y de repente nos habrían arrastrado. Entonces, como, nos pasa una, otra, ¿no? Ahora miras para atrás. Y yo creo que hay que tener cuidado con lo que vaya a salir ahora, porque seguro que van a salir nuevas, hay que tener cuidado y hay que verlas bien. Y yo entiendo a la gente que quiere que sea totalmente anónimo cripto, que hay mucha gente que hace mucho ruido en redes, y yo lo respeto y me parece genial, pero al final también hay que tener cuidado de dónde entro y dónde no entro, porque yo sé de casos que a mí ahora me llegan a MetaMask, me llegan NFTs, que yo no puedo impedir que me lleguen. Entonces, si yo por alguna de ellas firmase esa transacción, cuando le clico, me vacía la cuenta. Sí. Y me puede pasar sin que me dé cuenta, porque estoy hablando contigo por teléfono, estoy despistado y le doy, y como me ha pasado otras veces. Aviso navegantes, esto hay que tomarlo en serio. Pues muy en serio, porque ellos solo tienen que acertar una vez. En los on-ramps y en los off-ramps hay que extremar las precauciones, ¿no? Sí, con que acierten una vez te la han liado. Bueno, yo vuelvo un poco al momento de mercado, ¿vale? Y quería hablar contigo de esto. O sea, vemos a gente ya muy optimista, winter is over, tenemos ahí Bitcoin a $42,000, una cosa así, de algo $1,000, el Ether también está tirando hacia arriba, esta primavera que esbozábamos. Bueno, hay razones para creer, pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión en términos de los factores que están influyendo en este rally y si ves que es sostenible? Para mí, uno de los factores más importantes es que ya no es desconocido. En el anterior bull run, en España, por un ejemplo, cada 2 días había una noticia de Bitcoin en expansión. Bitcoin, cripto, blockchain, ¿vale? O en El Economista, o en cualquier medio grande que hasta la fecha solamente hablaba de cripto como blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, esto es un scam, una estafa, ¿no? Con lo cual, para mí es importante que a la gente, y hablo a la gente que todavía no se ha atrevido a entrar o ha entrado por ese FOMO en el último momento y que ahora probablemente se ha perdido dinero, ya no me pillan nuevas. Y esto es importante porque cuando algo es nuevo tendemos a rechazarlo, y más algo tan raro y que ha tenido tan mala connotación histórica como es cripto. Con lo cual, ahora ya no es la primera vez que lo escucho. Ya ha pasado un ciclo donde esto ha llegado a $69,000, donde ahora me interesa porque oí una noticia de que no sé quién se ha metido, no sé quién ha hecho esto, en no sé qué país, hay una regulación, con lo cual ha madurado mucho, creo que el ecosistema, independientemente de si ha habido más gente que ha comprado o no, ¿vale? Con lo cual esto creo que lo que va a liderar es una entrada institucional importante, que al final son validadores, yo creo, de cara a... O sea, el B2B de la industria, las asset managers, los long only funds que pueden venir a entrar en esta... Sí, porque nosotros nos estamos viendo muchísima family office. Aparte de los que ya hay. Sí, pero sobre todo yo creo que les interesan los nuevos, los que vienen, los que... Son los Pantera Galaxy. No. Estamos hablando de los top players. Amundi, BlackRock, Fidelity. Sí, que ya tienen algunos, ¿no? Ya tienen, y además esos yo creo que arrastran mucho, ¿no? Porque es un validador, es un check, ¿no? Y dices, pero si ya hay ETFs, da igual, este es el de BlackRock. Sí, ¿no? Sí. Esto no da punta sin hilo, y aquí... Si lo han mirado y está... Claro, Sí. Y Larry Fink creo que dice que es el futuro esto, ¿no? Y habla de Bitcoin con una convicción y con una seguridad que a la gente que al final le sigue y le respeta, ¿no? Y le admira, pues oye, ¿qué va a hacer? No va a meter el 100% de su patrimonio en Bitcoin, pero seguro que pone un 2%, un 3%. Entonces, nosotros estamos viendo ya muchísimos family office, muchísima fondos de inversión, gente de altos patrimonios que quiere tener algo de exposición. Uh-huh. Y mientras hacer staking y estar bien. Sí, van probando, digo, en nuestro caso, pues desde la parte de Earn, tanto en Bitcoin, hay un combo que se usa mucho, que es la gente compra Bitcoin y no pone a generar rentabilidad, o compra ETH y no pone a generar rentabilidad, o tiene sus USDCs o sus euros pendientes de comprar porque quiere esperar que baje un poco y comprar en varias fases, y lo tiene generando rentabilidad. Entonces, ese combo es muy bueno, está funcionando muy bien, ¿no? Pero yo creo que esto va a hacer que entre luego el mainstream, que yo creo que es el que dispara de alguna forma más ese bull run, vamos a decir, ¿no? Ese crecimiento vertical, porque al final es sentimiento. O sea, esto lo mueve, yo creo que el sentimiento de la gente, que parece que todo va para arriba y todo para arriba.
tenemos un evento ahí cierto y otro incierto. El cierto, sí, está previsto el halving en mayo, ¿no? Sí, no sé si es mayo o abril, sí, la fecha exacta no sé, porque como depende de los bloques... Que es mayo, pero los oyentes podrán verificarlo. Claro, esto ya se descuenta, ¿no? Pero de alguna forma esa ruptura o partir el Bitcoin para levantar un poco el techo de lo que queda está pactado, está programado y probablemente descontado el precio, pero siempre tira un poco hacia arriba. Esto todo que dice Alastria no es consejo de inversión, pero es simplemente descriptivo. Y lo que dice Cryptan. Y pues ya está. Es bueno. Y el incierto es lo que comentabas un poco de la autorización que es previsible por parte de la SEC de exposición sintética a través de ETFs en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que probablemente esos son los eventos que jalonan el año 24. Y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que va ocurriendo. Vamos concluyendo un poco este video podcast, que la verdad yo lo estoy disfrutando mucho, con un poco las razones para creer, ¿no? Es decir, lo que llaman los americanos o los anglosajones los reasons to believe de esta industria. Ya los hemos ido desbrozando, pero ¿cómo ves este año 24? Que yo creo que lo vemos positivo. Y un poco lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que ser verdad para que esos puentes entre la tecnología de blockchain y el fenómeno cripto, pues al final terminen forjando. Desde Alastria siempre los hemos intentado. Sí, sí. Pero bueno, igual queda todavía un trecho, un esfuerzo por hacer. ¿Cómo valoras esto? A ver, lo que es curioso es que este calendario es conocido desde hace 13 años ya, ¿no? Digamos el calendario de emisión de Bitcoin y sabemos cuándo pasa y cuánto va a haber y cuánto se va a emitir y todo esto, pero parece que hasta que no llega el evento en sí, ¿no? Y normalmente suele ser unos meses después, no hace que salte el precio, ¿no? Que al final yo siempre lo digo, es que esto no es una cuestión de precio, esto es una cuestión de que si entiendes esto, es imposible que no veas el potencial a largo plazo. O sea, es más un tema de casi acumular para el futuro que no un one shot, ¿no? De, oye, compro ahora para vender mañana. Yo creo que la gente que, desde mi punto de vista, hace esto, que no sean traders profesionales para ganar dinero en el corto plazo, es muy complicado saber que no va a haber un Elon Musk que te va a decir, oye, he comprado Bitcoin y de repente te cambia todo lo que había, te sube y te rompe tus esquemas, ¿no? Yo creo que 2024 es un año que va a ser muy bueno. Porque además, por todo lo que hemos comentado, ¿no? De lo que parece que es el inminente ETF de BlackRock y los demás, por la parte del halving, por la regulación, porque ya se va dando cada vez más pasos, ¿no? Y se va aterrizando, lo que dices tú, se va bajando un poco más y concretando. Y porque creo que es una cuestión de sentimiento. Y al final yo lo veo mucho en la empresa. Y lo veo mucho en otras empresas con las que hablamos mucho, ¿no? Que hasta hace 3-4 meses no corría nada, ¿no? Era silencio total, solamente y empresas muy grandes, de cripto, de hablar y eso que no notas la ilusión, ¿no? Que yo creo que es súper importante para que el ecosistema tire para arriba, porque al final, si los emprendedores y la gente que está construyendo esto no tiene esa ilusión de llevarlo hacia adelante, es muy complicado. Si nosotros no nos lo creemos, ¿no? La gente no se lo va a creer. Y empiezo a ver ahora cosas que hace mucho tiempo que no veía. O sea que predicciones para el 24 o visiones para el 24 sí son estas, ¿no? Sí, yo creo todavía que el bull run no ha empezado, también digo. Creo que aún le quedan unos meses, no sé si serán 3 o serán 9, pero creo que todavía le queda un tiempo entendiendo el bull run como ese crecimiento desmedido, ¿no? Que parece que se repite cada X años. Bitcoin desde enero de este año lleva subiendo un 100 y pico %, o sea, quiere decir que el cambio ya está ahí. Lo que creo es que vamos a vivir 2024 y 2025 años buenos porque, y a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando hay un invierno de cripto, nadie quiere hablar conmigo. Y para mí es muy difícil construir. Estás ahí metido en el congelador. Muy difícil, de verdad. O sea, es darle con una pared. Sin embargo, claro, no es lo mismo que cuando ahora vuelve cripto, yo creo que vuelve a ser la niña bonita, ¿no? Y ahora tienes que dar más conversaciones. Entonces, todo el mundo vuelve a querer hablar de esto y todo el mundo te está llamando, todo el mundo te está diciendo que quiere hacer cosas. Entonces, claro, construir con viento de cara es mucho... Bueno, no es que sea más fácil, es que si no es imposible construir. Entonces, creo que esto va a acelerar muchísimo la adopción
porque cada vez hay más interés por lo que decía, ya no viene de nuevas. Entonces, si ya en 2021 fue una locura la gente que nos llamó, la gente que nosotros hacíamos una barbaridad de volumen sin hacer nada. Y ahora hemos mejorado, vamos, por 100 lo que teníamos, con lo cual es que se va a multiplicar por más aún, ¿no? Entonces, claro, hay que aprovechar esa ola, pero no para hacer cosas que no toquen, sino al revés, para aprovechar el momento de construir, que entre más gente, facilitarlo, y yo creo que esto es lo que vamos a vivir en 2024 y 2025. Puedes compartir con nosotros un poco lo que puedas de tu pipeline de innovación, qué funcionalidades estás pensando. Pues mira, vamos para tus clientes también, que seguro que nos escuchan. Nosotros ahora mismo ofrecemos, o sea, nosotros nos intentamos posicionar entre el exchange que tiene 200 criptos, ¿no? Donde al final tener 200 criptos es muy complicado que una de esas no se vaya a hacer, ¿no? Con lo cual esto de forma sin quererlo conlleva un riesgo, ¿no? De cara a tomar decisión, porque la gente es imposible que se estudie las 200 criptos que hay ahí, no tenemos tiempo, estoy generalizando, seguro que hay alguno que sí, con lo cual, claro, tú inconscientemente no pones todo tu dinero en un sitio así, ¿no? Porque lo asocias a ese riesgo, con lo cual poner entre un 5 y un 10, 15% de tu patrimonio, vale. ¿Dónde está el resto? Que hay seguro, ¿no? Que me da más tranquilidad. Nosotros solamente ofrecemos Bitcoin, ETH y stablecoins. Sobre esto le metemos una capa de lending yield que se paga semanalmente sobre cada una de estas, con diferentes periodos de bloqueo de fondos. Esto está funcionando súper bien. En los últimos meses estamos haciendo unos volúmenes en Assets Under Custody muy buenos. Y lo que vamos a abrir un poco ahora es, oye, no es nuestra esencia el ir hacia esa parte de más inversión en otras cosas, pero sí que vamos a intentar permitir de una forma sencilla que puedan acceder a otras cosas sin darles 200 criptos, ¿no? Entonces vamos a tocar un tema de temáticas donde vamos a dar exposición a, oye, yo creo mucho, voy a inventármelo, en la inteligencia artificial en proyectos cripto. Pues yo te voy a hacer un resumen con un research por nosotros de qué cosas hemos analizado que tiene más sentido y te voy a dejar que tengas exposición aquí. En vez de que tú vayas a Google, lo busques, tengas que hacer tu research y tengas que ver si compro una en Uniswap, la otra en KuCoin y la otra en no sé dónde, ¿no? Y te facilito esa parte. Vale. De nuevo, no esperamos todo el volumen ahí, esperamos que esto sea como un extra que haga que la gente pues diga, bueno, puedo probar un poquito, ¿no? Ese gusanillo de a ver qué pasa. Los sabores del cripto, pero curados. Sí. ¿No? El curating, ¿no? Y por último, te quería comentar o te quería preguntar respecto a tu compañía, los planes de expansión. Entiendo que cuando levantas ronda es para mejorar las funcionalidades, para hacer más actividad comercial, pero también probablemente para expandirte, ¿no? ¿Dónde ves un poco los mercados más naturales para Cryptan? Pues, macho, o sea, los hemos tocado todos, ¿no? Y al final en todos sitios parece que hay buenas oportunidades. A ver, te diría que parece que la lógica apunta que si Mica te pasaportea a Europa, pues bueno, es algo que ya está ahí, ya no tengo que sacar ninguna regulación, sino que con Mica, que estamos ya, está todo preparado para solicitar Mica, que lo antes que salga, pues mejor. Luego, como saben, nosotros tenemos, todo lo que ofrecemos está apificado, ¿no? Y tenemos institucionales que se conectan, tenemos, en México tenemos un banco que va a ofrecer dentro de muy poquito a sus clientes productos nuestros como marca blanca, y LATAM parece que es un sitio muy interesante en esta parte de B2B. También es verdad que con lo que hemos levantado no podemos ir a todos los países, ¿no? Y creo que yo prefiero ser prudente, que hasta ahora nos ha venido muy bien el ir paso a paso, no intentar hacer atajos ni correr más de la cuenta, porque esto es un camino, esto es una maratón, esto no es una carrera, un sprint. Y la expansión también en LATAM pues tiene sentido del lado de ese B2B. ¿Vale? Sobre todo porque la regulación ahí es más incierta. Sí. No me puedo arriesgar a ir yo B2C y que de la noche a la mañana alguien se despierte y diga que esto va a tardar más de lo que debería, porque entonces igual mi roadmap muere, ¿no? Y luego también hemos tocado mucho Asia. Y en Asia parece que hay mucha demanda, hay mucho interés. Hemos validado nuestro producto, a la gente le ha gustado mucho. A mí me sorprendió. Yo pensaba que cuando iba a ir allí con nuestro producto, la gente allí iba a querer otra cosa. O está muy trillado ese mercado, ¿no? Hay mucho operador. Pero tú has encontrado un poco... Pero hay mucho operador de exchange, ¿no? Y la gente allí tiene mucha stablecoin, porque la gente allí no se fía del gobierno y quiere tener sus activos en cripto y la gente lo conoce, lo controla, lo usa. Aquí en España es más complicado y hay mucha gente que explicarle que es una stablecoin, ¿no? Porque tiene sentido y por qué te puedes fiar de ella. Allí
no tengo que explicar nada, ¿no? Y luego allí la gente está cansada de que lo único que tiene que para manejar es un exchange, pero claro, son complejos. Yo hay algunos en los que no sé ni dónde tengo el dinero. Pero Sí. ¿cuánto dinero tengo? ¿Dónde está? Si yo lo que quiero es enviarle dinero a mi hijo que se ha ido a estudiar a España. Lo quiero hacer rápido, lo quiero hacer en un segundo, lo quiero fácil, ¿no? Entonces yo creo que es el usuario equivocado en la plataforma equivocada, ¿no? Entonces es como esta plataforma está muy bien para un tipo de perfil, pero al final como no hay otra cosa para el otro tipo de perfil, tiene que ir ahí. Y ahí es donde hemos visto, y esto viene por inversores que tenemos asiáticos que nos lo han dicho, ¿no? Y yo, claro, lenguaje, un idioma que no conozco, una cultura que no conozco, Sí, culturalmente es un más país que no conozco y si esta gente no me lleva de la mano, pues desde luego no me voy. Pero yo he estado hace poco allí, he estado en Hong Kong, he estado en Singapur y la verdad que el feedback ha sido mucho mejor de lo que yo me esperaba. O sea, sorprendentemente les ha encantado. Y me han dicho, oye, ¿dónde me lo puedo descargar? ¿Cuándo puedo pedir la tarjeta? ¿Cuándo puede empezar? Y bueno, espérate, porque esto todavía Esto no es baladí. no es tan fácil, ¿no? No es plug and play. Sí. Está claro. Muy bien, pues oye, Jorge, nos ha encantado tenerte en Blockchain Bytes. Yo creo que es un décimo podcast súper interesante, tratando el fenómeno cripto, un poco cuáles son las perspectivas para el próximo año 2024 y sobre todo admirando el camino que lleváis en vuestra compañía, ¿no? Que ha ido creciendo y lo hemos ido siguiendo desde Alastria y es un orgullo ver cómo compañías españolas pues van teniendo un éxito que el ecosistema y el mercado lo está refrendando y desde Alastria te deseamos lo mejor a ti y a tu equipo en este 2024. Ahora estamos en estas fechas navideñas, los oyentes nos verán un pelín después, pero como siempre digo, es un gusto el ecosistema que tenemos y es un gusto tener a gente como tú que se presta a hablar de nuestro tema favorito, Sí. que es el blockchain, el DLT, las criptos, las nuevas expresiones de dinero y también, ¿por qué no?, pues alguna vez la normativa, que es un poco aburrida, pero es muy necesaria. Totalmente. No, yo, gracias a vosotros, hay un placer. Me invitáis cuando queráis, me encanta charlar así, con gente que sabe mucho como tú y le trasladaré al equipo pues bueno, ¿no? El reconocimiento, porque al final, yo siempre lo digo, o sea, que igual el que va a hablar soy yo, pero esto lo crean y lo mantienen los de detrás. El equipo, claro. Que hoy lo ponía en un post en LinkedIn, decía, porque ahora después de la ronda estoy pasando más tiempo con el equipo, ¿no? Y tengo conversaciones con el equipo que flipo y digo, qué crack que eres, ¿no? O sea, esta reflexión que me has hecho y esto, y cómo sabes todo esto, ¿no? Y de dónde has sacado toda esta información y este razonamiento que me haces y por eso tomas esta decisión y me hace cambiar a mí muchas veces de opinión porque digo, oye, pues no, esto parece que es lo que dices tú, tienes toda la razón, ¿no? Claro. Y mola mucho cuando ves a la gente así de enchufada, así de motivada, Sí. O sea que tenemos todavía cuerda para el rato. Fenomenal. Encantado de haberte tenido y estamos seguros que nuestros oyentes también han disfrutado mucho de esta conversación. Gracias por habernos acompañado en este episodio y os invitamos a sumaros a nuestra comunidad. Nos podéis seguir en Spotify. Concretamente, este episodio va a estar en YouTube y que sigáis conectados a Blockchain Bytes. Hasta pronto. Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.